¿Alguna vez has sentido ganas de desaparecer del mundo por un momento y simplemente esconderte en Dios? Ese momento en el que el peso de la vida parece aplastarte, las voces a tu alrededor se confunden y lo único que anhelas es un lugar de paz, donde nadie pueda encontrarte, solo Él. Quizás has estado allí, o quizás lo estás experimentando ahora mismo. Lo que pocos saben es que en las Escrituras hay un secreto espiritual oculto en las palabras del Salmo 27, un secreto tan profundo que puede cambiar tu forma de enfrentar el miedo, la persecución e incluso el silencio de Dios. Este secreto es el escondite del Altísimo, el refugio divino que David descubrió cuando todo a su alrededor se derrumbaba. El doctor David Yonggi Cho, conocido por sus revelaciones sobre la oración y el poder de la fe, describió este escondite como un lugar espiritual invisible, donde uno deja de luchar con sus propias fuerzas y comienza a descansar bajo la sombra de la presencia de Dios. No es un templo ni un refugio físico, sino una dimensión interior, accesible solo mediante la fe. Cuando David escribió: "En el día de la angustia, Él me esconderá en su pabellón", no hablaba de escape, sino de transformación. Descubrió que existe una protección que no proviene de los muros, sino de la intimidad. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Hay una gran diferencia entre orar pidiendo protección y vivir protegido. El Salmo 27 no solo habla de fe, sino de refugio en la presencia, un refugio invisible pero palpable. Y aquí es donde muchos se pierden. Buscan soluciones en el exterior, mientras que el verdadero refugio está en el interior, donde el Espíritu Santo mora y renueva. Yonggi Cho dijo que el secreto de la oración reside en alcanzar la cuarta dimensión, el espacio invisible donde las palabras cobran forma y la fe moldea la realidad. Es precisamente en este nivel donde se revela el escondite de Dios, no como un lugar para esconderse del mundo, sino para fortalecerse ante Él. ¿Has notado cómo a veces Dios permite el caos solo para llevarte al silencio? Cuando todo está en crisis, te llama a ese lugar secreto, donde el miedo no domina, donde el ruido del mundo no penetra. El escondite de Dios es el espacio entre la desesperación y la esperanza, el momento en que el alma se inclina y reconoce que la seguridad no proviene del control, sino de la rendición. Y es entonces cuando algo sobrenatural comienza a suceder. El corazón encuentra paz antes de que el problema desaparezca. David lo comprendió cuando dijo: "Aunque un ejército me rodeara, mi corazón no temería". Esta confianza no nació de la valentía humana, sino de saber que estaba escondido en un refugio al que el enemigo jamás podría llegar. ¿Qué pasaría si supieras que existe un lugar donde el miedo no tiene poder sobre ti, donde el pasado no te atormenta ni el futuro te amenaza? Ese lugar existe y está más cerca de lo que crees. A lo largo de este video comprenderás lo que realmente significa morar en el refugio de Dios y cómo esta experiencia puede hacerse realidad en tu vida. Quizás esta sea la revelación que tanto has esperado, la clave para sobrellevar los días difíciles y navegar la tormenta con un corazón sereno. Porque el Salmo 27 no es solo un cántico de David, es un mapa espiritual para quien necesita redescubrir la fuerza de la fe. Ahora quiero invitarte a profundizar aún más en este misterio, porque el verdadero secreto del escondite de Dios comienza a revelarse cuando entiendes por qué David eligió esconderse y no luchar en ese momento. Y quizás, mientras me escuchas ahora, algo dentro de ti ya está despertando. Un recuerdo, una antigua sensación de que Dios siempre te ha llamado a este lugar secreto, pero el ajetreo de la vida te ha ido alejando poco a poco. A todos nos pasa lo mismo. El alma anhela su escondite, pero el cuerpo insiste en huir. Por eso,
Cuando te encuentras con una palabra que te conmueve profundamente como esta, es importante detenerte un momento y dejar que penetre en tu corazón. Eso es lo que transforma, eso es lo que sana. Y mira, si este tema te resuena, si en algún momento de este mensaje algo te conmovió o te recordó algún momento en que buscaste este refugio espiritual, compártelo aquí en los comentarios. Cuéntanos qué significa para ti el escondite de Dios. A veces, lo que escribes puede ser justo lo que alguien más necesitaba leer hoy. Así es como crece esta comunidad, cuando cada persona comparte un poco de su propia historia y juntos formamos este refugio colectivo de fe, oración y esperanza. Y si sientes esta presencia, esta paz sutil que surge al compartir algo verdadero, dale a me gusta. Parece simple, pero cada me gusta ayuda a que este mensaje llegue a más corazones perdidos que necesitan escuchar precisamente esto. Es como encender una pequeña luz en la oscuridad. Cuantas más personas hacen clic, más se extiende esa luz. Y si has llegado hasta aquí y te apetece seguir acompañándome en estos misterios de la fe, suscríbete al canal. Así no te perderás los próximos mensajes y formarás parte de algo más grande, un espacio de búsqueda, entrega y reconexión con Dios. Tu presencia aquí no es solo un número, es un testimonio viviente de que todavía hay corazones sedientos de algo real. Creo que cada comentario, cada suscripción y cada gesto de apoyo es como una semilla que Dios usa para multiplicar este mensaje. Así que, si esta palabra te conmovió hoy, recíbelo. Escribe lo que te conmovió, dale me gusta y suscríbete para continuar este camino de fe conmigo. Ahora, respira hondo, porque lo que sigue te llevará aún más profundo a este misterio de la divina ocultación. Hay algo poderoso y transformador escondido en estas siguientes palabras, algo que puede cambiar tu forma de conectar con Dios. En aquel tiempo, David vivía rodeado de enemigos. El rey Saúl, consumido por los celos y la inseguridad, lo perseguía como a un animal. Quienes lo aplaudían ahora le temían. El guerrero que había derrotado a Goliat con fe y valentía, se encontró huyendo entre cuevas, escondiéndose en el desierto, sin amigos, sin refugio, sin certeza. Era un hombre destrozado, pero su corazón seguía volcado hacia Dios. Y es precisamente en este contexto de desesperación que nace el Salmo 27. Cuando muchos habrían clamado venganza, David hizo lo contrario, pidió refugio. No quería poder, ni gloria, ni recuperar su trono. Simplemente quería un lugar de paz, el refugio de la presencia divina. Esta actitud es una de las mayores pruebas de transformación espiritual que revela la Biblia, porque cuando el miedo se apodera de nosotros, la reacción natural es luchar o huir. Pero David descubrió una tercera vía, refugiarse en Dios. Este gesto sencillo, casi silencioso, le muestra que comprendió algo que muchos aún desconocen, que el verdadero refugio no se encuentra en las circunstancias, sino en la comunión. El doctor David Yonggi Cho explica que este escondite simboliza el nivel más profundo de la oración, donde el Espíritu Santo se convierte no solo en un ayudador, sino en el hogar mismo del alma. Es en este punto que el miedo se disuelve y renace la fuerza interior. Imaginen a David, cansado, cubierto de polvo, rodeado de peligros, y aún así escribiendo: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer?». Esta no es la frase de alguien que vive una fe superficial. Es el clamor de un hombre que ha visto la muerte de cerca, pero ha descubierto que existe una dimensión de la fe donde el miedo ya no domina. Yonggi Cho dijo que la fe no es un escape de la realidad, sino una forma de verla a través de los ojos de Dios. Cuando David clamaba por un lugar oculto, no buscaba desaparecer del mundo. Estaba aprendiendo a ver el mundo desde su presencia. Y es curioso cómo la mayoría de nosotros hacemos lo contrario. Cuando todo se desmorona, buscamos a alguien a quien culpar, una explicación o una salida rápida.
Pero el escondite de Dios no es un lugar para apresurarse, es un lugar para esperar. Es donde el corazón aprende a callar mientras lo invisible obra. El Dr. Cho dijo que esta es la parte más difícil del camino espiritual, porque requiere entrega, no control. Y esta entrega, paradójicamente, es lo que libera el poder. Es en el momento en que sueltas las riendas que Dios comienza a actuar con intensidad. Hay una verdad oculta en las palabras de David. No le pidió a Dios que apartara a sus enemigos del camino, sino que lo ocultara hasta el momento oportuno. Esto demuestra una mentalidad de confianza, de alguien que comprende el funcionamiento interno de la fe. Porque no toda victoria tiene que ser pública. A veces, la mayor prueba de fortaleza es permanecer invisible, sabiendo que lo que Dios construye en secreto es mucho mayor que cualquier aplauso visible. Esta es una lección que abarca generaciones, que hay poder en el silencio, sabiduría en la paciencia y transformación en la espera. Esconderse no es un fin, es una pausa estratégica. Es ahí donde Dios nos saca del abismo, no por debilidad, sino por amor. Nos esconde para sanarnos, moldearnos y prepararnos para algo que aún no estamos listos para afrontar. Yonggi Cho lo llamó tiempo de incubación espiritual, cuando la fe se gesta en la oscuridad, hasta que madura lo suficiente como para dar fruto. Y es precisamente en este proceso que la mayoría se rinde, porque el silencio de Dios se siente como ausencia, cuando en realidad está puliendo. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te apartaba de la escena? Que las puertas se cerraban, los planes se estancaban, la gente se marchaba, y todo se sumía en el silencio. Es en este preciso momento que el Salmo 27 cobra vida. Esconderse es la respuesta de Dios a quienes confunden la demora con el abandono. David aprendió que Dios no lo ocultaba de sus enemigos, los ocultaba para que no vieran lo que él hacía en su interior. Porque hay cosas que solo pueden florecer en el anonimato, lejos de la mirada humana. Y este es el secreto que muchos ignoran. El escondite es el lugar de la preparación invisible. Es allí donde el Espíritu Santo sana viejas heridas, alinea los pensamientos y redefine las prioridades. Es donde el miedo pierde el control y la fe cobra voz. Yonggi Cho dijo que la verdadera oración no es pedirle a Dios que cambie las circunstancias, sino permitirle que nos cambie desde dentro. Y por eso David, en medio del desierto, pudo declarar con tanta certeza: una cosa pido al Señor, que habite en la casa del Señor todos los días de mi vida. Esta casa era el escondite. ¿Y qué pasa cuando el mundo te persigue y decides refugiarte en Dios? Ahí es cuando lo invisible empieza a actuar. Las situaciones pueden seguir siendo las mismas, pero tu perspectiva cambia. El dolor ya no te paraliza, el miedo ya no te consume. Empiezas a ver un propósito donde antes solo veías pérdida. Y este cambio de visión es lo que transforma a un fugitivo en rey. Es lo que transforma la debilidad en fortaleza, la duda en confianza y el sufrimiento en testimonio. Es lo que transforma tu camino en una historia de redención. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo en este escondite que va más allá del simple refugio. Es un proceso de reconstrucción del alma. Un momento en el que Dios silencia el ruido exterior para que puedas escuchar lo que Él quiere hacer en tu interior. Y comprender esto lo cambia todo. Cambia tu mentalidad, cambia tus decisiones, cambia tu interpretación del tiempo de espera. Comenta allí: eso tiene sentido para mí. El secreto del escondite no reside en el lugar, sino en el estado del alma. David descubrió que el escondite de Dios es más que un refugio contra enemigos externos. Es una dimensión espiritual donde el alma aprende a ver lo invisible. Cuando todo a nuestro alrededor parece caótico, es en este espacio silencioso y sagrado donde el corazón comienza a percibir lo que realmente importa. Y lo más impresionante es que, según el Dr. David Yonggi Cho, este refugio no es algo que se encuentra afuera, sino algo que se despierta
en el interior. Es un tipo de conciencia espiritual que transforma por completo la forma en que reaccionamos ante el dolor, la pérdida e incluso el miedo. Yonggi Cho dijo que la oración es la llave que abre esta puerta. Cuando oras con sinceridad, no solo repites palabras, sino que recorres las capas del alma hasta llegar al punto donde el miedo ya no te controla. Es allí donde Dios revela estrategias que surgen no del razonamiento, sino de la revelación. Te muestra caminos que el ojo natural jamás percibiría. Es el lugar donde sana heridas que ni siquiera tú sabías que seguían abiertas. Y este es el gran misterio. El escondite de Dios no es el final del viaje, es el punto de partida para una nueva forma de vida. No todos soportan el silencio de este lugar, porque el silencio es el espejo donde nos vemos tal como somos. Es donde caen las máscaras, donde las justificaciones ya no sirven, donde la fe se pone a prueba. Muchos huyen de este silencio porque les molesta, pero quienes permanecen en él regresan transformados. Así como el águila se retira para mudar sus plumas, los cristianos necesitamos este tiempo de retiro para renovar nuestras fuerzas, nuestra mentalidad y nuestra visión. Sin este proceso, el alma se cansa, la fe se vuelve mecánica y la esperanza se desvanece lentamente. Aquí hay una profunda revelación. Dios no te esconde para alejarte del mundo, sino para prepararte. Es allí, lejos de los aplausos y las distracciones, donde Él construye tu versión más fuerte. Yonggi Cho lo llamó el laboratorio espiritual de Dios, un espacio donde el Espíritu Santo trabaja entre bastidores, reestructurando pensamientos, sanando emociones y reajustando tu propósito. Mientras el mundo cree que te quedas quieto, Dios te reconstruye silenciosamente. Y es curioso cómo, en este escondite, el tiempo parece tener un ritmo diferente. No hay prisa, ni competencia, ni comparación. El enfoque cambia, deja de ser el resultado y se convierte en la relación. Porque cuando empiezas a habitar este espacio espiritual, te das cuenta de que el mayor milagro no es lo que sucede a tu alrededor, sino lo que sucede en tu interior. Tu mente se calma, tu corazón se reorganiza y el miedo empieza a perder su poder sobre ti. Es el comienzo de una transformación silenciosa pero poderosa, nacida de la comunión, no de la exigencia. Este proceso, sin embargo, requiere rendición. Requiere aceptar que habrá momentos en que Dios te esconderá de todo y de todos. Silenciará puertas, pausas y personas, no por rechazo, sino por protección. Porque esconderse es el lugar donde Él te separa del ruido del mundo para enseñarte el sonido de su voz. Y este sonido es único. No llega con truenos ni señales evidentes. Llega como un susurro, como un recordatorio de que nunca has estado solo. Hay una verdad oculta en esto que pocos comprenden. La fe solo se convierte en un refugio cuando deja de ser una teoría. Si bien la fe es solo un concepto, es vulnerable. Pero cuando se convierte en una experiencia, cuando el corazón vive verdaderamente lo que cree, comienza a sostener el alma como un techo invisible. Por eso David pudo decir, en tiempos de angustia, Él me esconderá en su pabellón. No lo dijo con la esperanza de ser salvado, sino porque sabía que, incluso en medio de la tormenta, había un refugio dentro de él que nada podría quebrantar. Y quizás esto es lo que falta en muchos corazones hoy. Comprender que el verdadero escondite no consiste en escapar del mundo, sino en encontrar paz en medio de él. Al acceder a este estado, la vida deja de ser una serie de batallas y se convierte en un viaje de revelaciones. Las dificultades siguen existiendo, pero la forma en que las ves cambia por completo. Porque esconderse también es el lugar de la claridad. Es allí donde Dios te muestra lo que realmente importa, lo que debes dejar atrás y lo que necesitas restaurar. Y hay algo extraordinario en este proceso.
En la clandestinidad, Dios obra desde adentro hacia afuera. No cambia las circunstancias de inmediato, porque sabe que lo que te debilita no es lo externo, sino lo que no se resuelve en tu interior. Y a medida que obra en lo invisible, lo externo comienza poco a poco a alinearse. Es como si lo invisible moldeara lo visible, y la fe se convirtiera en el cimiento sobre el que se construye todo lo demás. Este es el punto en el que el miedo pierde por completo su significado. Cuando el alma comprende que está protegida, ya no necesita defenderse. El corazón aprende a descansar, incluso sin comprenderlo todo. Es la clase de paz que no se puede explicar, solo se puede experimentar. Yonggi Cho dijo, la verdadera oración es cuando dejas de hablar y empiezas a escuchar. Y eso es exactamente lo que sucede en este escondite. El silencio deja de ser ausencia y se convierte en presencia. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque esconderse no es solo un refugio, es una escuela espiritual. Es el lugar donde Dios te enseña a ver con los ojos de la fe, a interpretar lo invisible y a caminar con confianza incluso cuando no hay garantías. Es donde Él revela la verdad oculta sobre quién eres y lo que aún necesita ser transformado. Escribe allí, yo también estoy en este viaje. Entrar en el escondite de Dios no es algo que ocurre de repente ni por arte de magia. Es un proceso, a veces lento y silencioso, pero profundamente transformador. Es como aprender un nuevo idioma, el del alma. Mientras el mundo te enseña a reaccionar, a ponerte a prueba, a huir y a defenderte, Dios te llama a un lugar donde el único requisito es la rendición. Entrar en este escondite es un acto de confianza, de apertura, de verdadera entrega. No se trata de decir las palabras adecuadas, sino de decir lo que alberga tu corazón, aunque sea confuso, aunque duela. La oración que te lleva al escondite es aquella en la que dejas de intentar impresionar a Dios y comienzas a hablarle como hablarías con un amigo que entiende incluso lo que el silencio no dice. El doctor David Yonggi Cho llamó a este tipo de oración la oración de la cuarta dimensión. Según él, existen niveles de oración y la mayoría de las personas viven en las tres dimensiones naturales: cuerpo, mente y emociones. Pero existe una dimensión más allá de estas, un reino espiritual donde la fe rompe los límites del razonamiento y alcanza lo invisible. Es la dimensión donde las palabras no son solo sonidos, sino semillas, donde lo que declaras desde tu corazón comienza a moldear la realidad que te rodea. Y es en este punto que el lugar oculto de Dios se hace real, cuando tu comunión trasciende el entendimiento y se convierte en presencia. Cho explicó que, en la cuarta dimensión, el hombre deja de simplemente preguntar y comienza a ver con los ojos de la fe. Empieza a visualizar lo que aún no ha sucedido, a sentir la respuesta antes de que llegue. Es como si el Espíritu Santo abriera un portal interior, un espacio sagrado donde las voces del miedo se silencian y la certeza divina comienza a resonar. Y es precisamente allí donde el escondite se manifiesta, no como un lugar para escapar, sino como un estado de conciencia en el que el corazón se alinea plenamente con el propósito de Dios. Pero es importante entender que entrar en este refugio requiere práctica. Nadie alcanza este nivel de comunión de la noche a la mañana. Es como cultivar un jardín. Requiere tiempo, constancia y cuidado. Con cada oración sincera, profundizas un poco más. Con cada entrega, tu corazón se aligera. Y con cada silencio, la voz de Dios se aclara. Es en este ritmo que lo invisible se hace real, y tu corazón aprende a descansar incluso cuando el mundo te grita lo contrario. Yonggi Cho decía que el secreto reside en aprender a orar con un corazón lleno de santa imaginación. Visualizarse en la presencia de Dios, como si ya experimentara la respuesta. Creía que la fe es el puente entre lo que es y lo que será,
y que cuando visualizas la victoria con sinceridad y convicción, el cielo comienza a acercarse a ti. Y quizás este sea el verdadero significado de morar al abrigo del Altísimo. Vivir en una comunión tan profunda que lo que sucede afuera ya no perturbe lo que existe en tu interior. Y si el escondite de Dios no es un lugar, sino una presencia que mora en ti, esta pregunta lo cambia todo. Porque significa que el refugio que buscas con tanta desesperación no está lejos. Está ahí, en el centro de tu alma, esperando a ser despertado. Dios no te invita a correr hacia Él como si huyeras, sino a regresar a tu interior como si te redescubrieras. El escondite es el espacio donde el Espíritu Santo y tu esencia se tocan, donde lo divino y lo humano se funden tan íntimamente que ya no pueden separarse. Cuando comienzas a vivir esta verdad, te das cuenta de que la oración ya no es un ritual, sino un diálogo constante. Hablas con Dios mientras caminas, mientras trabajas, mientras enfrentas desafíos. La oración deja de ser una acción aislada y se convierte en un estado de conciencia. Es el momento en que recuerdas, incluso en medio del caos, sigo escondido en Él. Este recuerdo trae paz, equilibrio y poder. Y es precisamente este estado el que el enemigo intenta robar, porque quienes descansan en la presencia de Dios son espiritualmente inalcanzables. El escondite es también el lugar de la autenticidad. Allí no hay lugar para máscaras religiosas ni para discursos prefabricados. Dios no espera perfección, espera verdad. Y por eso a muchos les cuesta permanecer allí, porque el escondite revela quiénes somos realmente. Revela la ira que aún no hemos perdonado, el miedo que ocultamos con fuerza, el dolor que aún no hemos sanado. Pero es precisamente allí donde estas heridas empiezan a sanar. El Espíritu Santo no entra para juzgar, entra para restaurar. Y esta restauración comienza cuando dejas de luchar contra lo que sientes y empiezas a entregarlo. Es en este acto que ocurre lo sobrenatural. Yonggi Cho afirmó que la fe es como la respiración espiritual. Cuanto más confías, más oxígeno divino entra en tu alma. Y cuanto más intentas controlar, más reprimes el proceso. Esconderse es lo opuesto al control. Es confiar en la rendición. Es mirar a Dios y decir, no entiendo, pero confío. Y este simple gesto repetido a diario tiene el poder de reescribir tu historia. Poco a poco, esconderse deja de ser un refugio ocasional y se convierte en una forma de vida. Es cuando el corazón aprende a reaccionar con calma ante el caos, a perdonar con ligereza, a elegir el bien, incluso cuando sería más fácil vengarse. Esto es transformación. Es la mentalidad del reino que se forma en cada pensamiento y decisión. Porque vivir escondido es, sobre todo, vivir con una nueva perspectiva. Que todo lo que sucede tiene un propósito y que incluso el silencio de Dios está lleno de sabiduría. Quizás este sea el verdadero poder del Salmo 27. Mostrar que el refugio de Dios es el espacio donde la fe se vuelve vida, donde la oración deja de ser teoría y se convierte en refugio. Quienes aprenden a entrar en él descubren una fuerza que el mundo no puede ofrecer. La fuerza para estar en paz incluso cuando no hay respuestas. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo en este escondite que va más allá de la comunión. Es el momento en el que lo invisible empieza a manifestarse y la presencia de Dios deja de ser solo sentida, empieza a ser vivida. Comenta allí. Eso tiene sentido para mí. Hay un poder silencioso que comienza a manifestarse en la vida de quienes verdaderamente aprenden a vivir en el escondite de Dios. Es como si una capa invisible de paz se formara alrededor del alma, protegiéndola de las tormentas del mundo. El miedo persiste, los problemas siguen surgiendo, pero algo cambia en la forma en que los enfrentamos. La mente ya no reacciona con desesperación, el corazón ya no entra en pánico. Es una especie de valentía que nace no de la fuerza, sino de la confianza.
Y esta es la gran diferencia entre quienes conocen el escondite y quienes simplemente lo recitan. David no hablaba de un refugio físico, sino de un estado de comunión tan profundo que ningún enemigo podría alcanzarlo. Cuando escribió, «Me esconderá en su tabernáculo», describía el refugio de la presencia divina, el mismo lugar que el doctor David Yonggi Cho llamó la zona intocable de la fe. Es el lugar donde la guerra puede rugir afuera, pero en tu interior reina una calma inexplicable. Es donde el alma descansa, incluso cuando el cuerpo aún está cansado. Y esta es la prueba más evidente de la madurez espiritual. Ser capaz de mantener la paz, incluso cuando el mundo entero parece estar en guerra. Esta paz no es la ausencia de lucha, es la presencia de un propósito. Esconderse enseña lo que ninguna experiencia humana puede enseñar, que el verdadero milagro no es librarse del peligro, sino estar protegido en él. David nunca dejó de ser perseguido, pero aprendió a descansar en medio de la persecución. Y esta es una de las verdades más liberadoras del camino espiritual. Dios no promete ausencia de batallas, promete presencia en cada una. Yonggi Cho dijo que el secreto de la victoria espiritual reside en luchar no con las armas del mundo, sino con las armas invisibles de la fe. Y por eso, cuando el enemigo intentó derribar a David desde afuera, Dios lo fortaleció desde adentro. Es un misterio difícil de comprender hasta que lo experimentas. Es como si tu corazón comenzara a respirar un aire diferente, más ligero, más puro. La mente, antes un campo de batalla, se transforma en un lugar de paz. Las emociones dejan de ser un torbellino y se convierten en un río que fluye con firmeza, incluso entre las rocas. El escondite es ese espacio donde Dios realinea todo dentro de ti, para que el caos exterior ya no determine tu estado interior. Y quienes llegan a este punto comienzan a experimentar algo que el mundo no comprende. El resto de los perseguidos. Este descanso no es pereza espiritual, es confianza plena. Es cuando dejas de intentar controlar lo que solo Dios puede guiar. Es cuando comprendes que el tiempo de Dios es perfecto y que su propósito es mayor que tu ansiedad. Es allí, en este descanso invisible, que la fe madura. Y cuanto más descansas, más fuerte se vuelve. David aprendió esto cuando comprendió que esconderse no era un castigo, sino una estrategia divina. Mientras el enemigo se agotaba buscándolo, Dios lo fortaleció en silencio. Esta es la sabiduría que nace del refugio, la sabiduría que se adquiere no de los libros, sino de la experiencia. Es la comprensión de que cada espera tiene un significado y que el tiempo de silencio es un tiempo de preparación. Dios usa el refugio como un taller espiritual donde moldea el carácter, trabaja las emociones y siembra el discernimiento. Es en este lugar donde las viejas heridas comienzan a sanar y las decisiones cobran claridad. Porque la presencia de Dios no solo es consuelo, sino también guía. Yonggi Cho solía decir que el Espíritu Santo no es solo un poder, es una persona. Y quienes viven escondidos aprenden a reconocerlo no en el trueno, sino en los detalles, en la mirada que tranquiliza, en la palabra que llega en el momento oportuno, en el impulso de perdonar cuando todo en tu interior anhela venganza. Este es el tipo de revelación que transforma tu mentalidad. Empiezas a ver cada obstáculo como parte de tu camino, cada retraso como una precaución, cada puerta cerrada como una protección. Y lo más hermoso es que, cuando esta conciencia despierta, incluso la persecución cambia de significado. Lo que antes parecía injusticia, ahora se revela como un desvío necesario para encaminarte. Lo que antes parecía pérdida, se percibe como liberación. Y lo que antes parecía silencio, se escucha como respuesta. Por eso David pudo declarar: aunque un ejército me rodeara, mi corazón no temería. Sabía que no estaba guardado en cuevas, sino en el corazón de Dios.
Esta es la verdad oculta revelada en el Salmo 27. Esconderse es más que un refugio. Es una condición espiritual. Es vivir en constante comunión con el Creador, hasta el punto de sentir su presencia en medio del dolor. Es lo que te permite caminar por el valle de sombra de muerte y aún así decir, nada me faltará, porque esconderse no te salva de la tormenta, pero te enseña a dormir tranquilo durante ella. Y este descanso es tan poderoso que lo cambia todo. Cambia nuestra forma de pensar, reaccionar y sentir. El corazón se vuelve más ligero, la fe más fuerte, la visión más clara. Quien vive escondido no es perfecto, pero está protegido. No está libre de lágrimas, pero lleva una paz que el mundo no puede robarle. Es alguien que entiende que el secreto no es huir de las dificultades, sino permanecer firme en ellas, con el corazón escondido en Dios. Y quizás este sea el mayor milagro de todos, la transformación silenciosa de quienes han aprendido a confiar plenamente. El escondite es el escenario donde lo invisible se manifiesta, donde lo que parecía una derrota se convierte en propósito y donde lo imposible se convierte en testimonio. Quienes habitan allí no buscan pruebas, sino presencia. No viven para comprender, sino para perdurar. Y esta permanencia es lo que sostiene el espíritu cuando todo lo demás parece derrumbarse. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay algo en este descanso que pocos comprenden. No es el final del proceso, sino el comienzo de una nueva revelación sobre la fuerza interior que Dios planta en quienes eligen confiar. Si este mensaje te conmovió, escribe en los comentarios, quiero morar en el escondite de Dios. Así sabré que entendiste la profundidad de este salmo, y si quieres continuar este viaje de fe y revelación, suscríbete al canal y activa la campanita, porque en el próximo video profundizaremos aún más en este misterio. Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje realmente se ha grabado en tu corazón. Y eso, para mí, ya es la mayor señal de que el Espíritu Santo te está guiando por este mismo camino de refugio y transformación del que hemos hablado hasta ahora. Así que antes de irte, dale a me gusta, no solo para fortalecer el video, sino porque este simple gesto ayuda a compartir la paz que sentimos aquí con otros que también necesitan ser alcanzados. Y si este contenido te hizo reflexionar, comenta abajo. Estoy contigo hasta el final. Así sabré que has recorrido conmigo hasta aquí, que esta palabra te conmovió y que el lugar secreto de Dios también te llama a un nuevo tiempo de comunión y descanso. Disfruto leyendo cada comentario porque es allí donde construimos juntos este espacio de fe viva, real y sin máscaras, donde cada persona encuentra un pedazo de su propia historia en las palabras del otro. Y si sientes que este tipo de mensaje te resuena, suscríbete al canal. Así seguirás recibiendo contenido que fortalece tu fe y te recuerda cada día que hay un propósito incluso en los días más tranquilos. Este canal es para eso, para quienes desean crecer espiritualmente sin perder la ligereza de su camino. Si quieres seguir profundizando en este tema y comprender aún más cómo el Salmo 27 se conecta con las promesas de protección y valentía, aquí tienes un video que complementa a la perfección lo que hablamos hoy. Haz clic y sígueme, porque el camino hacia la clandestinidad apenas comienza.